Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia Gestión de Datos de Investigación en el contexto de la ciencia abierta, a cargo de la doctora Alicia Gómez Sánchez de la IE University de Madrid, España. Esta conferencia forma parte de una serie de actividades que la Vicerrectoría de Investigación se encuentra llevando a cabo este año en celebración de su 50 aniversario. Asimismo, la presencia de la doctora Gómez ha sido posible gracias al programa de personas académicas visitantes de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, en colaboración y coordinación con el Sistema de Estudios de Posgrado, la Subcomisión de Ciencia Abierta del CONARE y las gestiones realizadas por la Oficina de Conocimiento Abierto de la Vicerrectoría de Investigación. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora María Laura Arias Echandi, Vicerrectora de Investigación, a la doctora Alicia Gómez Sánchez de la University y ponente principal del día de hoy, a la doctora Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado de la universidad, a autoridades universitarias y de las distintas unidades académicas que nos acompañan, personal de las distintas unidades de la Vicerrectoría de Investigación y a todas las personas aquí presentes. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Para iniciar, invito a la doctora María Laura Arias Echandi, Vicerrectora de Investigación, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, doña María Laura. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Muchas gracias por estar acá en este momento. Doctora Alicia Gómez, un placer tenerla por acá. Bienvenida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Doctora Flor Jiménez, siempre un gusto tenerla por aquí. A todos los compañeros, investigadores, estudiantes y público en general. La ciencia abierta se erige como un nuevo paradigma que busca democratizar el acceso al conocimiento y acelerar el progreso científico, rompiendo con todas las barreras tradicionales de publicación y compartición de datos, que siempre ha sido un problema a través de la historia y un problema que ha ido creciendo. En este contexto, la gestión de datos de investigación se convierte en un elemento fundamental para garantizar la transparencia, la reproducibilidad y la confiabilidad de las investigaciones. A través de esta actividad que desarrollamos el día de hoy, nos proponemos abordar los conceptos fundamentales de la gestión de datos de investigación, profundizando en la elaboración de planes de gestión de datos que se ajusten a los marcos de la ciencia abierta y a los requisitos de los organismos financiadores. ¿Y por qué es importante la gestión de datos en investigación? Bueno, en primer lugar, la gestión de datos de investigación nos permite organizar, documentar y preservar adecuadamente los datos generados durante el proceso investigativo. Esto no solo facilita el acceso a los datos por parte de otros investigadores, sino también garantiza la integridad y confiabilidad de la información a lo largo del tiempo. Un punto que ha sido muy discutido, pues muchas veces se han pedido datos y no los da, ¿verdad? Sinceramente uno no sabe si los inventaron, si los tuvieron, si tuvieron repetibilidad o no. En segundo lugar, la gestión de datos de investigación contribuye a la reproducibilidad de las investigaciones. Al contar con planes de gestión de datos claros y detallados, se facilita que otros investigadores puedan replicar los estudios, validar los resultados y generar nuevo conocimiento a partir de los datos existentes. En tercer lugar, la gestión de datos de investigación promueve la transparencia y la colaboración científica. Al compartir los datos de manera abierta y responsable, se fomenta la colaboración entre investigadores de diversas disciplinas y geografías, acelerando el ritmo de los descubrimientos científicos. Cada vez son más los organismos financiadores que exigen a los investigadores la elaboración de planes de gestión de datos como requisito para la obtención de becas y de financiamiento. Estos planes deben contemplar aspectos como la organización, documentación, preservación y acceso a los datos generados durante los proyectos.
Para cumplir con estos requisitos, es fundamental que las personas investigadoras se familiaricen con las directrices y recomendaciones establecidas por las diferentes agencias financiadoras. Además, existen diversas herramientas y recursos disponibles para facilitar la elaboración de planes de gestión de datos, como las guías y plantillas publicadas por organizaciones como el Comité de Datos de Investigación, CODATA, y la Red de Repositorios Abiertos, OAR. Tengo que destacar que las universidades públicas costarricenses, a través de CONARE, hemos aprobado la Declaratoria de Ciencia Abierta de CONARE, lo cual va a permitir dinamizar y promover más acciones de apoyo de las iniciativas de ciencia abierta que se están desarrollando en la institución. Agradezco sinceramente la participación de todos ustedes en esta importante actividad. Estoy segura de que las jornadas que tenemos por delante estarán llenas de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias que nos permitirán fortalecer nuestras competencias en materia de gestión de datos de investigación y avanzar hacia un futuro más abierto y colaborativo en el ámbito científico. Sean todos y todas bienvenidas y muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días. Muchas gracias, señora vicerrectora. A continuación, me permito hacerles una reseña de nuestra expositora del día de hoy, la doctora Alicia Gómez Sánchez. La doctora Sánchez es una profesional altamente calificada con un perfil académico que reúne 3 maestrías y un doctorado, además de un título en innovación. Su actividad docente y laboral data desde 1997 a la actualidad, por lo que ha logrado acumular una amplia experiencia en gestión del conocimiento, comunicación académica y de apoyo a la investigación, dado su fino entendimiento sobre este ecosistema. Dispone de una excelente visión de las métricas, calidad de los metadatos y gestión de la investigación por su destacado trabajo con instituciones académicas en Europa, como Reino Unido y Países Bajos y América Latina, con las que ha desarrollado procesos de comunicación académica y de evaluación de la investigación en el contexto de la ciencia abierta. Adicionalmente, gracias a su liderazgo y habilidades en comunicación y cultura locales, con el manejo de diversos idiomas, español, inglés, alemán, francés, ha impulsado el fortalecimiento de colaboraciones a lo largo de su carrera profesional. Ha sido profesora en varias universidades en Barcelona, Madrid y Viena y ha brindado múltiples cursos y talleres sobre ciencia abierta y gestión de datos. Adicionalmente, fue directora de la biblioteca y del Servicio de Información de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III en Madrid. Fue gestora de información en la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, dirigió el proyecto OpenAIR en España y fue la directora de Cienciometría y Visualización de Datos en Viena, Austria. Actualmente es directora de la biblioteca de la IE University y la tenemos acá en Costa Rica, donde esperamos que su vasto conocimiento e información motiven a nuestras personas investigadoras, docentes, administrativas y estudiantes a pensar en el desarrollo de una ciencia cada vez más abierta y que permita beneficiar de manera óptima y justa nuestras sociedades. Ahora, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Alicia Gómez Sánchez para que imparta su conferencia sobre gestión de datos de investigación en el contexto de la ciencia abierta. Adelante, doctora. Vale, perfecto. Y voy a intentar no moverme porque a veces me tiendo a moverme y si no, no me van a escuchar. Entonces espero hacerlo bien. Solo una pequeña puntualización, y es que trabajé en OpenAIR,
que es un proyecto pues muy interesante, con un montón de recursos, de información, etcétera. Está enfocado evidentemente al contexto europeo, pero es muy interesante también para cualquier otro investigador, por ejemplo, de Latinoamérica. Pero no fui directora yo estaba ahí. Trabajé como persona de contacto de referencia en España, pero no tenía un puesto tan alto, ¿vale? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de gestión de datos de investigación en el contexto de la ciencia abierta. Y una de las cuestiones que me gustaría era que nos quedara a todos claro que cuando se habla de ciencia abierta no siempre quiere decir compartir y enseñar todo lo que uno tiene, ¿de acuerdo? Que es una de las cuestiones que genera además nerviosismo, etcétera, a veces también un poquito de rechazo a la ciencia abierta y mi idea es hoy dar unas pinceladas de qué es la ciencia abierta, de qué es nombrar algo del acceso abierto, aunque seguramente todos y todas saben ya, tienen una idea bastante clara, pero por si acaso. Y es un poco también dar pie a los talleres que se van a hacer mañana y pasado, ¿vale? Entonces, tener las ideas básicas de por qué y qué se quiere con la gestión de datos de investigación. Y fíjense que no estoy hablando de datos abiertos, ¿vale? Estoy hablando de gestión de datos de investigación. Entonces, vamos a ver también algunas de las políticas o de los requisitos de los organismos financiadores. Es cierto que no hay en Costa Rica una política nacional, pero sí que muchos de ustedes estarán sujetos a, pues si por ejemplo tienen financiación del NIH o si trabajan o colaboran en proyectos europeos o en proyectos con otros países, o por ejemplo la Fundación Melinda y Bill Gates también tienen su política. Entonces, tener en cuenta qué es lo que nos piden en realidad y cuál es la importancia de la gestión de datos. Y también, para mí es fundamental es que cuando hacemos algo porque alguien nos obliga, al final no suele ser, a mí no me suele funcionar. Entonces yo creo que lo más importante es ver cuál es la ventaja y cuál es el beneficio y cómo a mí me sirve hacer gestión de datos de investigación, ¿de acuerdo? Yo creo que ese es un punto importantísimo, porque si solamente tenemos que hacer un plan de gestión de datos porque alguien nos lo pide, pero sin saber por qué y para qué, al final se transforma en algo más de tipo administrativo y entonces es como una carga, ¿no? Entonces, esa es otra de las intenciones que yo tengo hoy y espero pues que a lo largo de esta semana lo consigamos. Antes de empezar, una cosa una pregunta muy genérica. ¿Cuántas personas en la sala han hecho ya un plan de gestión de datos? ¿Vale? ¿Y cuántas personas tienen que hacer o van a tener que hacer o han oído hablar de lo que es un plan de gestión de datos? Vale, unas cuantas. Más o menos para tener una idea. Si digo cosas muy básicas que igual algunas ya conocéis, pues la idea es también tener esta charla para todo el mundo y para que se beneficie el mayor número de personas. Bueno, entonces, una de las cuestiones importantes que tenemos que diferenciar es cuál es la diferencia entre la ciencia abierta y el acceso abierto. Entonces, cuando hablamos de ciencia abierta, estamos hablando de una apertura de los procesos de investigación. No es tanto que todo lo que yo hago lo tenga que enseñar a todo el mundo y tenga que estar en abierto, sino es más bien ser transparentes en la forma en la que yo hago ciencia y en la forma en la que yo desarrollo mis proyectos, ¿de acuerdo? La ciencia abierta, según la UNESCO, hay muchas definiciones de ciencia abierta también, tampoco no he recopilado aquí muchas porque yo creo que vamos a intentar hacerlo un poquito más práctico. La ciencia, según la UNESCO, es un constructo inclusivo que combina distintos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos estén abiertamente disponibles. Perdón por el inciso, la presentación la van a
tener, creo que, bueno, yo la voy a dejar aquí, entonces seguramente van a poder compartirla con ustedes, o sea que no hace falta tampoco ni que copien las referencias, están todos los enlaces, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, que esos conocimientos sean accesibles y reutilizables. Esta palabra de reutilizables vamos a ver que es clave. Y de forma que se puedan incrementar las colaboraciones científicas, el intercambio. Hay una palabra que es clave en la ciencia abierta, es sociedad. Es decir, hacer ciencia para la sociedad, hacer ciencia con y para la sociedad. El con también es importante. No sé si alguien ha oído hablar de lo que es la ciencia ciudadana, por ejemplo, que es una parte importante dentro de la ciencia abierta. Entonces la idea es eso, que se abran esos procesos de creación de conocimiento más allá de lo que es la comunidad científica. Hasta ahora estamos acostumbrados, o en años anteriores, en que la ciencia se ha comunicado en el mundo académico, entre los propios académicos, en muchas ocasiones ni siquiera de forma interdisciplinar. Esta también es otra de las palabras que se empiezan a notar mucho y que cuando uno presenta una solicitud de un proyecto, la palabra de interdisciplinar está ganando cada vez más importancia, más valor. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia abierta incluye un montón de cosas. Incluye, por ejemplo, infraestructuras abiertas, incluye recursos educativos abiertos, incluye código abierto. A veces a mí me hace un poco de... parece que la ciencia abierta es algo nuevo, pero, por ejemplo, si tenemos aquí físicos, físicas, matemáticas o matemáticos, llevan poniendo sus trabajos en Archive desde los años 90. Si hay gente trabajando, por ejemplo, en genómica y en proteómica, los datos genómicos y proteómicos son abiertos desde hace décadas. Por ejemplo, también en el ámbito de la meteorología, los datos también siempre se han compartido de una forma muy habitual. En informática, yo no sé si aquí hay investigadores, estudiantes o personas del área de informática, trabajan en código abierto desde hace años, tienen de hecho sus licencias propias, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que ese conocimiento abierto y ese compartir se extienda también a otras áreas y se haga como más genérico. Y una cuestión muy importante, de la que también daremos alguna pincelada, es la evaluación abierta. Es decir, se ha estado evaluando, o incluso se está evaluando todavía la ciencia de una forma muy, muy concreta, muy limitada, basada muy en artículos académicos indexados en X bases de datos, y la idea también es que hay en áreas, en la biomedicina, por ejemplo, eso aplica perfectamente, pero en la historia o en la arquitectura no se puede evaluar así a la investigación, ¿no? Porque tienen otras formas de publicar y tienen otros tipos también de resultados de investigación. Entonces, la ciencia abierta lo que pretende también es dar más cabida a todos los ámbitos de la investigación, humanidades, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Esta es una taxonomía que se hizo en Foster en 2015, hace ya muchos años, en lo que es el desarrollo de la ciencia abierta y del acceso abierto, que incluye todas las diferentes partes o áreas de la ciencia abierta, pues el acceso abierto, los datos abiertos, investigación responsable y reproducible, la evaluación de la ciencia abierta, las políticas y las herramientas, ¿de acuerdo? Recientemente, en el año pasado, se ha publicado, de hecho, Jorge es uno de los coautores, esta otra taxonomía actualizada que incluye pues, más cuestiones, por ejemplo, los recursos educativos abiertos, la innovación abierta, etcétera. Esto no quiere decir que si uno está investigando y va a solicitar una patente, tiene que ponerlo todo en abierto. Todo lo contrario, es decir, uno investiga, solicita la patente, cuando ya la patente esté otorgada, pues ya pues comparte lo que tiene que compartir o lo que puede compartir, ¿de acuerdo? Es decir, hay una frase que saldrá varias veces estos días y es tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Y esa es la clave de la ciencia abierta precisamente, es decir, compartir todo lo que se pueda, siempre que se pueda y cuando se pueda, ¿vale?
Este es un esquema muchísimo más cortito o más limitado, que la idea es exactamente eso. La ciencia abierta incluye el acceso abierto a datos y a publicaciones y además incluye otras cuestiones, como por ejemplo la ciencia ciudadana. Yo no sé si alguien ha oído hablar alguna vez de ciencia ciudadana, de proyectos. De hecho, yo he estado unos días antes de esta charla conociendo algunas cuestiones, algunos puntos de Costa Rica, y una de las cosas que queríamos ver era precisamente la bioluminescencia, que es pues algún fenómeno maravilloso y casi único, ¿no? Aquí si uno entra en la Universidad de Costa Rica y ve el grupo de investigadoras que están, de hecho la investigadora principal creo que es, no me acuerdo el nombre, pero creo que es una mujer, tienen un formulario en el que la gente, cualquier ciudadano, puede remitir y decir dónde ha visto, dónde ha observado bioluminescencia en el país. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de contar con los ciudadanos para hacer ciencia. Es decir, también como investigadores tenemos un beneficio de que las personas, los ciudadanos o ciudadanas, cualquiera nos pueda ayudar. Hay proyectos muy bonitos de ciencia ciudadana, por ejemplo, en la observación de pájaros, hay proyectos muy bonitos de ciencia ciudadana en los que las personas colaboran. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de ciencia abierta. Y con esto lo que quiero también es, igual es muy presuntuoso, pero es dar también ideas de cómo uno puede introducir la ciencia ciudadana en su investigación. ¿De acuerdo? A veces uno puede pensar, no, pero es que yo soy académico, soy académica y, claro, los ciudadanos no saben. Pero no es esa cuestión, sino si yo estoy haciendo una investigación, estoy resolviendo una pregunta de investigación, ¿cuál es el fin? El fin no es publicar un paper en Nature o en Science. Eso puede ser pues, una forma más de resultado. El fin es mejorar algo, el fin es descubrir algo, el fin es ayudar a que algo mejore, a mantener la biodiversidad, algo que aquí, por ejemplo, en Costa Rica tienen tanta suerte de que sea tan estupenda. Entonces, hay muchas formas en las que podemos incluir esos elementos, como por ejemplo están aquí, o por ejemplo los recursos educacionales abiertos. Es decir, si yo tengo un curso creado y eso puedo distribuirlo, nadie me va a robar una idea de un curso que yo esté dando. Es decir, eso puede aumentar la visibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué se quiere hacer ciencia abierta? ¿Para qué queremos hacer ciencia abierta? Por una parte, para que haya una mayor transparencia de la investigación. De hecho, es una conversación que he tenido ya con algunas personas y también lo estuvimos comentando ayer. Es que yo creo que el problema ha sido un problema de denominación, que estamos hablando de ciencia abierta cuando igual deberíamos decir ciencia transparente. ¿De acuerdo? Creo que sería muchísimo más acertado, porque en ningún momento nadie nos está pidiendo que compartamos todo lo que tenemos. ¿De acuerdo? Ese tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. ¿Y quién decide lo que tiene que estar cerrado? Pues el propio investigador. ¿De acuerdo? Ese es uno. ¿Qué pone uno en las redes sociales? Uno pone en las redes sociales lo que uno quiere, en principio, a no ser de que te pillen por ahí desprevenido, pero normalmente cuando uno tiene una red social, uno da la imagen que quiere dar. Y la ciencia abierta sería lo mismo, es decir, qué es lo que yo quiero enseñar, qué es lo que me interesa enseñar. Luego, por otra parte, es cierto también que la ciencia es mucho más eficiente y tiene mayor impacto. Uno de los grandes problemas, y así surgió no la ciencia abierta, sino el acceso abierto, fue porque, ¿qué ocurría? Se publicaba, recibíamos dinero de la universidad, de organismos nacionales, de organismos europeos, etcétera, etcétera. Esa financiación, en muchísimas ocasiones, la mayoría, diría yo, vienen de fondos públicos. Los investigadores trabajaban, publicaban, lo mandaban a revistas cerradas de suscripción y las universidades, los centros de investigación tenían que volver a pagar para leer esos resultados de investigación. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Empezaron a ver que eso no era justo y no debería ser así. Entonces, ese fue el proceso o el punto de
inflexión en el que se decidió, o en el que ciertos organismos financiadores empezaron a decir, no, esto no puede seguir así, tenemos que abrir y ser más transparente y ser más eficiente. Hay otro caso también muy interesante de ciencia poco eficiente y de gasto de recursos de forma bastante equivocada, y es, no sé si han oído hablar de los datos negativos. Es decir, a veces uno hace una investigación, tiene datos y los datos no salen como uno quería. Es decir, no sale bien. Entonces, como eso no es positivo, no se publica, ¿vale? Porque es que estos datos no han salido, no han resuelto mi hipótesis, con lo cual tengo que buscar otro camino. ¿Qué ocurre muchas veces con esos datos? Que se quedan en el cajón o en el ordenador o en un disco duro y nadie más los ve. Entonces, es una pena porque es un trabajo que ya se ha hecho y que no tendría por qué repetirse, o que igual otra persona puede repetirlo, pero de otra forma o con otros métodos, por ejemplo. Entonces, de hecho hay ciertas iniciativas precisamente de publicar datos negativos que igual no nos sirven con la idea tradicional de tengo que mandar a una revista algo que sea un súper descubrimiento, sino bueno, pues es algo fallido o esta no es la ruta, pero sin embargo sí que puede servir para que otras personas no lo repitan o que vean por qué eso no ha funcionado, por ejemplo. Entonces, sería otro ejemplo también de vamos a procurar que la ciencia sea más eficiente, que ese dinero que en realidad viene en muchísimas ocasiones de nuestros propios impuestos, que sea mejor utilizado. Y luego, lo más importante es que ese compartir da una visibilidad mayor a la persona investigadora. Es decir, vamos a ver estos días también cómo yo puedo, por ejemplo, si tengo un set de datos que pongo en un repositorio y explico qué son esos datos, cómo se han recopilado, etcétera, pero no puedo compartir los datos, por ejemplo, por cuestiones de protección personal. O sea, imaginaros, por ejemplo, que tenemos, o imagínense, ya sabéis que en España hablamos de vosotros, no de usted, perdónenme por eso. Por ejemplo, hay veces que hay datos de encuestas y no tenemos los consentimientos firmados de los participantes, con lo cual no podemos compartir esos datos, porque no tenemos el permiso para hacerlo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no estamos haciendo ciencia abierta, pero si yo, por ejemplo, pongo en un repositorio toda la información sobre esos datos y pongo los datos cerrados, puedo también dar la opción a que otros investigadores me contacten y a través, por ejemplo, de un acuerdo de confidencialidad puedan trabajar también con esos datos. En realidad, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos creando opciones de colaboración, ¿vale? Estamos también creando opciones de que otras personas citen nuestro trabajo a través de los datos, y eso no quiere decir, no es contrario a poner todos los datos en abierto. ¿De acuerdo? Espero que más o menos vaya expresando cuál es mi idea, bueno, no mi idea, sino cuál es la idea de la ciencia abierta, ¿de acuerdo? La ciencia abierta no puede ir en contra del propio investigador. No sé si han oído hablar de este concepto que es la investigación e innovación responsables. Es un concepto acuñado por la Comisión Europea. Yo creo que ya lleva unos años, ahora mismo no sabría cuántos años decir, pero igual desde el 2012 puede ser, algo así, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Entonces, la investigación y la innovación responsable, a mí me gusta mucho porque es una forma de, leyendo este documento, también da ideas para cómo plantear los proyectos de una forma que sean por, con y para la sociedad. ¿Vale? Como por ejemplo pues lo que hablábamos de involucrar a los ciudadanos, el acceso abierto, la igualdad de género, por ejemplo. Ahora cada vez parece que esto ya se va implementando mucho, pero uno de los ejemplos más típicos suele ser el de las enfermedades cardiovasculares. Uy. Creo que he tocado algo y se ha ido. Ya, las enfermedades cardiovasculares, sabrán que durante muchos años había muchas más mujeres que morían de infartos
al corazón que hombres. Y muchas veces lo que ocurría era que las mujeres llegaban al hospital, es que tengo una sensación aquí, y como no tenían los mismos síntomas que los hombres, y los síntomas de los infartos estaban listados sobre todo en función de los infartos que sufrían los hombres, pues claro, no se les trataba a tiempo. No, eso es ansiedad, una crisis de ansiedad, váyase usted a casa que seguro que se le pasa, ¿vale? O ha habido otros casos. Recuerdo que en Chile me decía un investigador, que trabajaba con animales, decía, claro, es que normalmente lo que nos pasa es que cuando desarrollamos fármacos o hacemos pruebas, solemos utilizar mucho más ratones machos, porque son menos complejos desde el punto de vista hormonal, con lo cual tenemos resultados mucho más rápidos. Claro, pero ¿eso qué implica? Que están estudiando los efectos de un fármaco, pero en una parte de la naturaleza. Porque claro, si nosotras tenemos una composición hormonal diferente, no nos va a resultar igual, ¿no? Entonces, esa perspectiva, eso es a lo que se refiere la perspectiva de género a la hora de diseñar la investigación, ¿de acuerdo? Y luego también el tema de la ética y de la educación científica, la divulgación, es decir, cómo comparto mis conocimientos más allá de la comunidad académica, ¿vale? Más allá de que lleguen de una forma mejor a la sociedad. Entonces, en este contexto es en el que se incluye también todo lo que se dice, todo lo que vamos a contar de ciencia abierta. Entonces, la idea de pasar de ciencia más tradicional a la ciencia abierta incluye un cambio de paradigma. Es decir, vamos a empezar a abrir más, por una parte, los resultados de investigación. Hasta hace unos años parecía que lo único que existía era el artículo de investigación, y a poder ser que estuviera indexado en Web of Science o en Scopus. Y todo lo que no estaba ahí no existía, no valía. Por eso no se estaban compartiendo otro tipo de resultados de investigación o presentaciones en congresos, o hay, por ejemplo, investigadores o investigadoras que tienen canales divulgativos en YouTube. Todo eso no ha contado durante mucho tiempo. Y ahora se está empezando a valorar porque también es trabajo. Todo el tema de la revisión por pares. Yo casi preguntaría quién no ha hecho nunca una revisión por pares de un artículo, ¿vale? Porque estoy segura de que la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho revisión por pares. ¿A quién le han contabilizado hasta ahora el trabajo de revisión por pares? Entonces, es una tarea intrínseca a la tarea de investigador o de investigadora, pero no se cuenta. Entonces, hay otro tipo de outputs de la investigación que se están considerando, que se deben considerar dentro del contexto de la ciencia abierta, y esto también hace que haya otro tipo de formas de evaluación desde el punto de vista de objeto y no de revista, etcétera, etcétera. Y hay esta tablita de Julio Alonso Arévalo, es un bibliotecario de España, de Salamanca. A mí me gusta mucho porque es cómo es el cambio de la ciencia abierta a la ciencia cerrada. Es decir, publicando cualquier resultado de investigación, por ejemplo, los datos de investigación, que sea una ciencia mucho más colaborativa, que sea más interdisciplinar, que el sistema de crédito no esté tan basado en las publicaciones, sino en el impacto del investigador, es decir, cómo la persona en sí desarrolla su trabajo, y nuevas métricas, que este es un tema también un poquito amplio y que está todavía en desarrollo, ¿vale? Entonces, la idea de la ciencia abierta es que es un movimiento de apertura a la investigación científica para beneficio de toda la sociedad, y está basado en esa idea de trabajo colaborativo, de ser más transparente, ¿vale? Entonces, idea de todo esto que he contado hasta ahora es que la ciencia abierta implica otra forma de trabajar, que no todo tiene que ser cerrado, pero que sí se pide que sea mucho más transparente. ¿Cuál es la diferencia entre acceso abierto y ciencia abierta? Ya hemos visto que ciencia abierta es algo mucho más amplio.
El acceso abierto es realmente el acceso a los textos completos, ¿no? Entonces, esta imagen es muy antigua ya, es muy, muy antigua. Pero es cierto que es interesante dos cosas: que sea libre, pero que sea sobre todo reutilizable. Es decir, si yo tengo mis datos y los pongo en mi página web, eso no es acceso abierto, es acceso libre, ¿vale? Entonces, el acceso abierto puede incluir tanto publicaciones como datos de investigación. Y es importante recordar que ni los datos abiertos interfieren en la idea de explotar comercialmente resultados, o a veces, lo he dicho, a veces no se puede, sin más, y además no implica, en el caso de las publicaciones, que sean de peor calidad. Es cierto que todo el movimiento de acceso abierto, todo lo positivo tiene su parte negativa, ¿de acuerdo? Todo el tema del acceso abierto ha desarrollado ciertas revistas que, pues, esa presión por publicar hace que muchas veces, pues, uno se vaya a revistas de igual menor calidad o las llamadas revistas predadoras. Y yo seguro también que prácticamente todos los que estamos aquí hemos recibido: hemos visto su súper trabajo, lo quiere publicar en esta revista. A veces simplemente lo que hacen es que si encuentran un trabajo publicado en acceso abierto, te escriben para que lo puedas republicar en otro sitio. No, eso no tiene sentido, ¿vale? Porque en realidad estamos repitiendo una publicación que ya existe. Pero es cierto que publicar en acceso abierto no implica que sea de menor calidad. Y otra cosa que no tengo en las transparencias es que publicar en acceso abierto no es caro, no nos equivoquemos, porque muchas veces tenemos la opción, hay en revistas en las que son de acceso abierto y tenemos que pagar, es cierto. Hay otras muchas revistas en las que podemos, por ejemplo, publicar el manuscrito en un repositorio y no tenemos que pagar. Eso, bueno, ya es un tema más, no nos incumbe tanto hoy, ¿vale? Porque íbamos a hablar sobre todo de datos en abierto, pero bueno, quería nombrarlo. La diferencia entre acceso abierto y acceso libre. En Scopus, que yo creo que también todos conoceremos esta base de datos, hay una opción cuando vemos acceso abierto que dice Gold, es decir, vía dorada, híbrido, bronce y verde. El acceso bronce es algo que básicamente se han inventado las editoriales, en mi opinión. Bueno, luego hay más, está el diamante, ahora lo vamos a ver. El acceso bronce son simplemente documentos o artículos que tienen el copyright de la editorial y que la editorial lo pone en abierto, lo deja poner en abierto. Eso no es acceso abierto. De hecho, por ejemplo, en España, una de las cuestiones que hemos tenido ahora con la evaluación es que por primera vez en muchísimos años han pedido que los artículos publicados estén en un repositorio o estén en acceso abierto. ¿Qué ocurre? Que como la gente no lo ha estado haciendo, se han vuelto todos locos, tenemos que poner todo en los repositorios. Y yo he tenido, por ejemplo, algunos investigadores que me decían: bueno, pero si esto ya está en abierto. Digo, no, perdona, está libre, pero no cumple con el requisito de que tenga una licencia de acceso abierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la editorial mañana decide que cierra eso, yo no tengo ningún derecho, porque el copyright sigue siendo de la editorial, ¿vale? Entonces, esta es una cosa que muchas veces, de hecho, hay veces incluso que hay revistas que uno incluso puede llegar a pagar y encima la editorial elige la licencia. Entonces, este tipo de cosas yo creo que es importante que seamos conscientes como investigadores, porque yo siempre digo que muchas veces es tan complicado y tan difícil y tenemos tanta presión por publicar que una vez que nos han aceptado un artículo nos vamos de fiesta y firmamos lo que haya que firmar. Y no, hay que leerse muy bien lo que nos manda la editorial, ver cuáles son las condiciones, ver cuáles son los periodos de embargo de poner eso en un repositorio, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, pues he puesto aquí un ejemplo de un artículo y no lo verán bien, pero bueno, aquí se ve perfectamente que el copyright es de la editorial, con lo cual eso no cumpliría con la normativa de acceso abierto, ¿de acuerdo? Con el requisito de acceso abierto. Esta
transparencia es, solo por si acaso alguna vez lo oyen, todos los colores del acceso abierto. Está sacado de un blog de una universidad alemana. Está en alemán, pero bueno, con el Google Translator se puede más o menos leer bien. Estos serían los colores, o sea, los más habituales son la vía dorada, que es pues, cuando uno suele pagar, o también en el caso de, puede ser una revista de Full Open Access o puede ser una revista híbrida. Cuidado con las revistas híbridas porque normalmente permiten la publicación también en repositorios a coste cero, ¿de acuerdo? Esto además en la universidad las personas que llevan el repositorio os pueden ayudar, o sea, si tenéis o si tienen cualquier consulta. Luego está el bronce, perdón, que me he ido. El bronce, el diamante, que son las revistas generalmente en las que el investigador no paga y tampoco se paga por leer. Aquí yo también creo que la universidad publica, ¿cómo se dice? Tiene varias revistas de este tipo. Y luego hay otras opciones como el azul, que es cuando solamente se puede archivar la versión aceptada, amarillo solo la versión enviada, blanco cuando Esto a veces ocurre en algunas bases de datos o que pueden igual verlo en algún sitio. Mucho cuidado con lo que se llama el acceso abierto negro, ¿vale? Supongo que ahora no voy a hablar de Sci-Hub. Bueno, pues Sci-Hub es perjudicial para los investigadores a largo plazo. Es perjudicial porque, Sci-Hub lo conocerán, es una base, es una página web ilegal en la que uno entra y tiene el artículo y es genial, porque ¿para qué lo voy a pedir por préstamo interbibliotecario a mi biblioteca si tengo Sci-Hub? El problema de Sci-Hub es que Sci-Hub está está chupando los contenidos de las bibliotecas que tienen contratadas las bibliotecas. Las bibliotecas normalmente renuevan contenidos, suscripciones, en función de los accesos. Es decir, si yo tengo una revista y no tengo accesos, o si yo tengo una revista y tampoco tengo información de accesos denegados, es decir, cuando cualquiera de ustedes pincha una revista y un artículo y la universidad no lo tiene, resulta que lo que nos llega a los bibliotecarios es ha habido tantos intentos de acceso o tantas peticiones de préstamo interbibliotecario. Pues yo sé que eso interesa. Si resulta que a mí nadie me está pidiendo un artículo y alguien viene, oye, mira, es que necesito que contratéis esta revista. Ya, pero es que no he tenido ni una sola petición de préstamo interbibliotecario, con lo cual el interés, ¿cómo demostramos el interés? Sabemos todos que los presupuestos son limitados, entonces, ¿cómo demostramos ese interés? Es decir, que cada vez que uno se está descargando algo de Sci-Hub, está perdiendo esa información, ¿no? Está haciendo que la universidad no sepa que hay ese interés. Y además, antes he nombrado las métricas por objetos o a nivel de objeto. Es decir, que cuando yo me descargo un artículo de una revista oficial, esa descarga queda registrada. Cuando me descargo algo de un repositorio, esa descarga queda registrada. Si me lo descargo de Sci-Hub, esa descarga no queda registrada. Con lo cual, una cuestión de evaluación de la ciencia, que son las almétricas, que es precisamente cuántas veces ha sido descargado mi artículo, eso desaparece. Es decir, que igual que yo no estoy dándole visibilidad a mis compañeros, a otros investigadores, otros compañeros cuando se estén descargando artículos de Sci-Hub tampoco me están dando visibilidad a mí. ¿De acuerdo? Con lo cual bajan las propias métricas individuales de los investigadores. Entonces, dos razones para no usar, aparte de que no es legal. En cuanto a la filosofía de las grandes editoriales, tal, ahí no voy a entrar, ¿vale? O sea, no quiere decir que yo esté en contra o que esté a favor de los abusos de muchas editoriales. Eso es otra cosa. Pero yo creo que hay otras formas de luchar contra esos abusos y no precisamente con el uso de Sci-Hub, ¿de acuerdo? He dejado esto, aunque por si acaso no lo conocen, aquí se pueden ver las políticas de cada revista para subir a un repositorio, pero bueno, lo dicho, también aquí en la universidad estos recursos los conocen y les pueden ayudar en todo esto. Mandatos y requisitos de los organismos financiadores. Voy a hacer un recorrido como muy rápido.
Para que se hagan una idea cómo ha ido evolucionando en Europa, es decir, una cosa es cuando surgió el acceso abierto y otra cosa es cuando se empezó a implementar como requisito en la financiación. Empezaron en 2008 con un programa, a ver, es que esto debe ser bastante sensible y no estoy... Empezaron con un proyecto piloto en 2008, es decir, bueno, vamos a probar a poner los manuscritos aceptados de los artículos en repositorios. En 2014 dijeron, no, bueno, esto ya, Horizonte 2020, que fue el programa marco que siguió al 7º, depositar en abierto es obligatorio, ¿de acuerdo? Es decir, cuidado, estamos hablando de publicaciones, no estamos hablando de datos. Una publicación es pública. La cuestión es si tengo que pagar por leerla o no, ¿vale? Pero cualquier artículo ya es público. ¿Por qué? Lo que quiero es que me lean. Que hay veces que suele pasar a veces en derecho, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones como, no, yo esto no lo quiero compartir porque claro, es que lo he publicado en esta revista, ya ves que si no lo compartes lo va a leer menos gente, y cuanta menos gente lo lea, menos citas vas a tener y menos gente va a saber lo que has escrito. Entonces, lo mejor es ponerlo en acceso abierto, siguiendo las normas de cada revista, etcétera, etcétera, que podemos ver en Sherpa Romeo. Es decir, no puedo coger el artículo y subirlo sin más. Normalmente hay ciertas peticiones que nos hacen, ¿vale? En 2017 ya se empezó con un programa piloto de datos en abierto y, bueno, empezó un poquito en el 2014, pero cuando realmente se extendió más fue en el 2017 y a partir del 2021 lo que se pide es acceso abierto a publicaciones, gestión de datos de investigación, participación ciudadana, etcétera. Pero no dicen específicamente datos abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, he puesto aquí el enlace a la web de lo que es ciencia abierta en la Unión Europea, en la Comisión Europea, que en realidad no hay grandes diferencias. Puede haber algún matiz pequeño, pero la idea de la ciencia abierta es muy universal. Es decir, lo mismo que vamos a tener en la web de la CEPAL, vamos a tener en la Comisión Europea, vamos a tener en el NIH, etcétera, etcétera. O sea, la idea es prácticamente la misma. Entonces, la idea es, aquí repiten también, que las prácticas de ciencia abierta no interfieren para nada en todo lo que tiene que ver con, o digamos que tienen en consideración todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Y luego aparte, pues todo el tema de interoperabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo bueno? Que todo cuando se hable de interoperabilidad, etcétera, etcétera, simplemente con elegir los recursos adecuados, los repositorios adecuados para compartir, ustedes lo único que tienen que hacer es rellenar campos, ¿vale? No tienen que hacer nada más. ¿Por qué? Porque si el repositorio es adecuado y cumple con todos los criterios que tiene que cumplir, ya ese trabajo está hecho. De hecho, ha nombrado la vicerrectora antes la declaración y esta declaración precisamente incluye un punto muy fuerte en el fortalecimiento de infraestructuras, que es algo fundamental. Entonces, lo que nos piden es acceso abierto obligatorio para las publicaciones y garantizar el acceso abierto a los datos de investigación de conformidad con el principio tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. No es obligatorio el acceso abierto a los datos, ¿de acuerdo? Lo que sí es obligatorio es el plan de gestión de datos. Es lo mismo que pasa con el NIH, es exactamente lo mismo. Y introducimos un concepto nuevo aquí, que es el de los datos FAIR. Datos FAIR que son localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Que esto lo vamos a ver en el taller los 2 próximos días y vamos a ver que a mí lo que me suele ocurrir es que cuando suelo preguntar, saber qué es FAIR, la definición prácticamente todo el mundo lo sabe. Localizable, interoperable, pero ¿cómo hacemos que eso sea una realidad? Es decir, ¿cómo hago que mis datos sean localizables? ¿Cómo hago que mis datos sean interoperables? Pues hago spoiler, básicamente elegir un buen repositorio y rellenar bien los campos, ¿de acuerdo? No es tan complicado. Entonces vamos a ver también cómo
podemos hacer incluso ahí herramientas para hacer una especie como de test previo a la publicación de los datos y ver qué puntos cumplimos y qué porcentaje aseguramos de lo que se dice verificación de los datos. ¿De acuerdo? Si tienen cualquier pregunta, sí, ahora después dedicamos un tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, más o menos repite un poquito cuáles son las prácticas o qué es lo importante de la ciencia abierta en Europa, pues todo el tema de las infraestructuras, de la revisión la revisión abierto por pares. Por ejemplo, ¿cuántas personas de aquí tienen un ORCID? El ORCID es ¿cómo decirlo? Es como la herramienta para la visibilidad de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos, por ejemplo. De hecho, ya yo ahora, por ejemplo, en el sitio donde trabajo hay una investigación muy fuerte en temas de business, de economía, empresas, etc. Y hay un ranking del Financial Times de investigación y se va a basar precisamente en lo que tienen los perfiles de ORCID de los investigadores. Y lo bueno que tiene ORCID es que si, por ejemplo, yo soy especialista en arquitectura y resulta que lo que yo tengo es que he montado una exposición de relevancia internacional, lo puedo poner en el ORCID. No va a estar en Scopus, no va a estar en ninguna otra base de datos, va a estar en el sistema de investigación interno de la universidad y va a estar en ORCID. Si yo cambio de institución, ORCID va a tener todo ese trazado de todo lo que yo he hecho. Si tengo, por ejemplo, revisiones por pares, eso se puede incluir en ORCID. Si tengo premios, se puede incluir en ORCID. Entonces, eso, por ejemplo, sería también una forma de aumentar la visibilidad. Y el Open Peer Review es una forma, creo que es bastante interesante. No quiere decir que yo esté completamente a favor del Open Peer Review, porque hay veces que funciona y hay veces que no funciona, ¿vale? O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica de la investigación es que el profesor o la profesora X tiene un artículo, yo lo voy a revisar, que soy un estudiante, un investigador de posgrado, y resulta que, claro, es que como le haga esta crítica, me cierro un montón de puertas. Eso es algo real, eso no lo vamos a ver escrito en ningún sitio, pero es algo real, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces hay cosas en las que creo que vivo un poquito con los pies en la tierra. Entonces, no voy a decir que el Open Peer Review tiene que ser siempre así, porque a veces funciona y otras veces no puede funcionar. Bueno, la normativa está recogida sobre todo en el Modern Grant Agreement, que repite un poco lo mismo, énfasis en la gestión de datos de investigación aquí, y los datos FAIR y los planes de gestión de datos. ¿Qué ha cambiado? Esto, que cada vez se le está dando más importancia, es decir, algo es acceso abierto cuando los autores o los beneficiarios conservan los derechos de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Es fundamental. Y luego, todo esto de que los metadatos tienen que estar en bien licencia de dominio público, etcétera, etcétera, esto es algo quizá más técnico, que es importante saberlo, pero que esto se cumple en el momento en el que yo elija un repositorio adecuado, ¿de acuerdo? El repositorio institucional, el KERWA, cumple con estos criterios. Entonces, simplemente eligiendo un repositorio institucional adecuado, van a cumplir con todos los principios FAIR, con la interoperabilidad, con este requisito de que los metadatos están abiertos, etcétera, etcétera. Cuidado, están abiertos los metadatos, es decir, la información sobre los datos, los artículos, las presentaciones, etcétera, ¿vale? Lo dicho, la investigación europea. Otra cosa es que además cuando se pide que los datos se pongan en abierto, tampoco se está exigiendo que todos los datos estén en abierto, sino sobre todo los datos que sirven para reproducir las publicaciones, ¿vale? Eso es un matiz que a mí me parece que es sumamente importante. Y de hecho, ¿cuántas revistas ya cuando uno manda un artículo le piden los datos en abierto? Casi todas. ¿Qué están haciendo las revistas? Lo están publicando en sus propias webs. ¿Y qué estamos haciendo? Otra vez dándole todo el poder
a las editoriales. Por ejemplo, esa me parece una forma más interesante de trabajar en pro de la ciencia abierta en lugar de bajarse artículos de SciHub, ¿no? Me parece mucho más eficiente a la larga. Entonces, uno puede depositar los datos en el repositorio y enviar a la revista el link. No, es que estos datos ya están abiertos, mira, aquí los tienes. Y de hecho, no sé si conocen la base de datos de Dimensions, que es una base de datos similar a Scopus o a Web of Science. La idea es un poco la misma, de tener citas, etcétera. Incluye también todas las almétricas. Es muy interesante porque, por ejemplo, uno puede encontrar ahí si los artículos están citados por patentes, por ejemplo, que eso es una cosa súper interesante, en mi opinión. Pues, por ejemplo, si uno busca los datos que están indexados en Dimensions, muchas de las fuentes son revistas. Entonces, bueno, esto para pensar un poquito. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Pues la protección de derechos de propiedad intelectual, datos personales, confidencialidad en relación a asuntos de seguridad, que el objetivo principal no se vea comprometido y otras razones a justificar. Es decir, que si yo tengo una razón y digo, mira, es que creo que el objetivo principal de mi proyecto puede verse comprometido o que futuros proyectos pueden verse comprometidos, el financiador va a aceptar que esos datos no estén abiertos al 100%. ¿Vale? Entonces, espero que ya tengan un poquito menos de reticencia a la ciencia abierta. Beneficios, bueno, pues hay muchos, ¿de acuerdo? Pues que mejora la visibilidad, que es más eficiente, que se tiene más en cuenta esa dimensión social de la investigación. Bueno, estos serían los pilares de la ciencia abierta según Europa. Y una cuestión muy importante es que durante unos años, fíjense que hemos dicho que ya en 2017 ya se empezaba a tener como muy habitual, por ejemplo, en el contexto europeo, el tema de los planes de gestión de datos. En España lleva 2 años solamente, lleva muy poquito. Se ha hecho efectivo hace muy poco. Pero ¿qué ocurre? Como investigadores, me están pidiendo que publique artículos, pero también que trabaje con los datos y que también haga difusión y que también haga peer review y que también... ¿Pero quién me lo evalúa? ¿Quién me da crédito por ello? ¿Vale? Para mí eso es un problema, porque claro, si tengo que hacer 10 tareas y solamente me evalúan por la primera, pues no tiene mucha gracia. Entonces, esto ha hecho que se haya empezado a trabajar en algo está mal, lo sabemos desde hace años, vamos a trabajar un poco en mejorar esto. Y aquí ha sido cuando ha surgido el tema de COARA, ¿de acuerdo? COARA es la coalición para la reforma de la investigación. Tienen la suerte de que además la Universidad de Costa Rica está implicada de forma activa, además, con lo cual es una ventaja. Y bueno, pues es una de las opciones. Y esto como resumen otra vez, ya soy una pesada, lo sé, que el acceso abierto a las publicaciones, no way around this, es decir, no hay escape con esto, pero que los datos abiertos, tan abiertos como sea posible y como sea necesario. Y luego, eso sí, el tema del plan de gestión de datos obligatorio. En España tenemos una ley de acceso abierto desde el 2011. Prácticamente nadie la estaba cumpliendo. Hasta este año, que la evaluación de la investigación, la ANECA, que es la Agencia de Evaluación Nacional que tenemos allí, ha dicho, es que solamente vamos a evaluar las cosas que estén en repositorios o en acceso abierto. Y todo el mundo se ha vuelto loco. Investigadores súper indignados, porque ¿cómo es esto? Porque desde el 2011. ¿Qué ocurre? Que aunque existiera la ley, como nadie se lo estaba pidiendo, el Ministerio daba dinero, pero nunca decía, ¿esto está en acceso abierto? Y este año ha sido la primera vez que sí se ha hecho. Además, es cierto que en 2022, en septiembre, se modificó esa ley y se incluyeron las cuestiones sobre datos de investigación, ¿vale? Es decir, que tiene que haber un plan de gestión de datos y llevamos desde el 2023, digamos, ya los convocatorios del 2023 ya han empezado a pedir el plan de gestión de datos, han empezado a hablar de los datos tienen que ser FAIR, etcétera, etcétera.
Además, a finales del año pasado se publicó la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, la ENCA, que incluye todo el tema de infraestructuras digitales. No podemos hacer ciencia abierta si no tenemos infraestructuras. Es fundamental. Es decir, las instituciones tienen que dedicar, los gobiernos tienen que dedicar recursos económicos, personales, etcétera, porque si no, no es posible. La ciencia abierta, el acceso abierto no es gratis. Nunca ha sido y nunca lo va a ser. ¿De acuerdo? Una cosa es que sea libre, otra cosa es que sea gratis. Yo creo que pocas cosas hay gratis. ¿De acuerdo? Y desde luego la ciencia abierta no es una de ellas. Entonces es importante todo este tema de infraestructuras para poder, por ejemplo, medir mejor al investigador. ¿De acuerdo? Para que el acceso abierto ya no es cuestión de APCs, es cuestión de que un repositorio está mantenido por alguien, está asesorado por alguien. Todo eso hay que mantenerlo. Y aquí también incluyen la revisión por pares abierta. Sé que España y Europa puede quedar un poco lejos, pero en realidad es algo bastante universal. Y estoy casi convencida de que en el momento en el que se empiecen a generar políticas, recomendaciones, etcétera, a nivel nacional, igual que ha pasado en Colombia, que están haciéndolo también, igual que está pasando, por ejemplo, también en Argentina, igual que es en Chile también tienen un montón de políticas, la NIT, por ejemplo, está trabajando muchísimo en todos los temas de ciencia abierta, es universal, ¿de acuerdo? O sea, estas mismas ideas son las mismas. En Costa Rica, este es un trabajo que hicieron dos compañeras el año pasado de España, Pilar Rico y Laura Bonora, y hicieron un estudio de Latinoamérica y el Caribe para ver, bueno, además de la Unión Europea, para ver qué políticas o qué iniciativas había en materia de ciencia abierta y acceso abierto, perdón. Entonces, sí que dicen que Costa Rica no dispone actualmente de una política nacional de acceso abierto, pero se espera que CONARE trabaje en pro de ello. Y ya tienen 3 iniciativas como referencia: el agregador nacional, ¿de acuerdo?, Estielo y el Sistema de Información Nacional de Ciencia y Tecnología, que supongo que les sonará. Y dentro de Costa Rica tenemos esta declaración de ciencia abierta del Consejo Nacional de Rectores y la declaración del Consejo Superior Universitario del SUCA, y más o menos incluyen el tema de acceso abierto, gestión, datos abiertos, investigación abierta y reproducible, todo el tema de infraestructuras, capacitación, etcétera. Y fíjense que el SUCA explica, esto está copiado, es un parrafito del documento, lo anterior bajo el lema fundamental: tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. O sea que aplica aquí lo mismo que aplica o va a aplicar algo muy similar a lo que aplica en la Unión Europea. Y luego esta web es de políticas, de búsqueda de políticas y mandatos. Actualmente no hay nada de Costa Rica porque no hay una política nacional, pero es interesante, por ejemplo, si uno trabaja con otros países o tiene proyectos en colaboración con otros países, pues ver un poco por dónde van los datos. O igual, si uno quiere, a veces hay financiación de otros países que permiten a países latinoamericanos, etcétera, pues está bien conocer qué políticas y qué obligaciones tienen. He incluido también las políticas del NIH, que tienen la política de acceso abierto a publicaciones, que dice que es igual, no piden todo, ¿vale? Uno, si quiere hacer ciencia abierta y es pro ciencia abierta, puede, por ejemplo, publicar los preprints, empieza a tener visibilidad mucho antes y es positivo. Pero lo que uno está obligado a publicar en acceso abierto es el manuscrito revisado, aceptado en una revista, ¿vale? Y que además sean o bien de personal del NIH o que tengan financiación del NIH, ¿vale? Es decir, no todo, sino esas condiciones. Y en cuestión de gestión de datos y compartir datos, fíjense que
aquí habla de política de acceso abierto y aquí habla de gestión de datos, o sea, política de gestión y compartir datos. No dice datos abiertos, dice compartir datos. Y entonces tenemos todo el tema de data management, ¿de acuerdo? Pues habla de los principios FAIR, de metadatos, de elementos, de formatos de almacenamiento, etcétera. Y luego, en cuanto a las políticas, a partir del 2023, igualmente no nos está diciendo de forma explícita datos abiertos, dice la planificación y el presupuesto, el envío y el review y la implementación de la gestión de los datos. O sea, está hablando de la gestión de los datos. Y tienen estos 3 ejes, es decir, lo que tengo que hacer es poner en un plan de gestión de datos qué voy a hacer con los datos. Cómo los voy a almacenar, dónde los voy a guardar, quién va a tener permisos a qué datos, cómo voy a hacer la gestión de calidad, qué licencias voy a utilizar, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de ahí, cómo voy a implementar eso. Y ver que sí que lo he implementado. ¿Vale? Y luego, por último, bueno, se dice que los datos son el petróleo, ¿no?, del siglo actual. De hecho, ¿cuántas veces hay cuestiones gratuitas solo por aceptar las cookies, ¿no? Pasa con, por ejemplo, en muchos periódicos, supongo que será aquí, en España cada vez me ocurre más, puedes leer un periódico y puedes ir con publicidad aceptando cookies o sin publicidad pagando, ¿no? Entonces, al final es eso, es los datos que están recopilando de cada uno de nosotros y los datos que existen en el mundo. Una cuestión muy, muy interesante que a mí siempre me gusta recordarla es que parece que cuando estamos investigando estamos siempre pensando en generar datos, generar, ¿no? Pero ¿alguien ha buscado datos abiertos para ver qué es lo que puede utilizar en su proyecto? Porque hay miles de datos, millones de datasets publicados en el mundo. ¿Quién sabe qué datos hay publicados sobre el mismo tema en el que yo estoy trabajando? Ese sería para mí, igual que cuando hacemos un trabajo buscamos bibliografía relacionada, sería lo mismo. Voy a buscar qué datos hay, qué datasets hay sobre esto. Porque igual alguien ya lo ha hecho y resulta que le ha salido negativo. ¿De acuerdo? Ese, por ejemplo, sería también otro cambio en la forma de empezar a trabajar. Bueno, hay datos abiertos, ¿vale? Los datos de investigación son los que sirven para validar publicaciones o investigaciones, y los datos abiertos son los que están libres, pero además pueden ser, no sale el puntero, ahí abajo, reutilizados, remezclados y redistribuidos. Es decir, eso que hablábamos al principio de que el acceso abierto no es libre y que implica una licencia de reutilización. Hay ciertos portales de datos abiertos. Por ejemplo, tenemos portales de... Bueno, la verdad es que no he puesto el de Costa Rica, pero seguro que hay también. Entonces, hay datos sobre económicos, hay datos económicos, hay datos medioambientales, hay datos de muchísimos tipos. Y puede que nos sirvan para nosotros, aunque no sean datos de investigación, pero son datos. Por ejemplo, yo tengo este ejemplo de los datos sobre la vacunación del COVID en Europa. Están ahí. Y eso seguro que también pueden ser interesantes para alguna investigación. Igual que hay datos, lo que decía, de transportes, de infraestructuras, de economía, de todo tipo. Y luego están los datos de investigación abiertos, ¿vale? Como este repositorio, como bueno, hay otros. Ya veremos dónde se puede buscar con RetriData, por ejemplo, es una base de datos, bueno, un recurso en el que se pueden buscar repositorios que cumplan con o que hagan posible cumplir con los principios FAIR. Entonces, estos serían, ya con esto voy a acabar, casi. Los datos FAIR tienen que ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Ya os digo que en el taller de estos días vamos a profundizar un poco en este tema. Un artículo. El tema de los datos FAIR se reunieron un grupo de investigadores y dijeron, bueno, a ver, es que no vale con ponerlo todo sin más, o a veces no podemos ponerlo todo sin más. Entonces, ¿qué es lo que importa en realidad de los datos? Saber que esos datos existen.
¿de acuerdo? Saber qué tipos de datos se están recopilando, incluso si es en proceso o es un dataset intermedio, pero está bien saberlo. Entonces, la idea es poder cumplir con ese principio de transparencia de la investigación, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la parte rollo, no sé aquí cómo le dicen, en España se dice rollo, es como lo pesado, ¿no? Si uno se lee esto de a los metadatos se les debe asignar un identificador único y persistente, pues igual uno se pierde, pero si yo digo que los datos tengan un DOI, eso lo entendemos todos, ¿no? O, por ejemplo, los metadatos se describen con metadatos enriquecidos. Busquen un repositorio que esté bien, en el que puedan poner toda la información sobre los nombres de los autores, el ORCID de los autores, el ROR de la institución, una definición, una descripción de los datos, la financiación y el organismo financiador que tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, que los metadatos sean accesibles, incluso si los datos no están disponibles, ¿vale? Y luego, por ejemplo, que haya un ejemplo. Si yo completo el idioma de mis datos, la lengua, y pongo inglés, uno va a poner inglés, otro va a poner English, otro va a poner ENG, otro va a poner. Entonces, ¿qué suelen tener los repositorios? Para que sea interoperable un código. Se puede seguir, por ejemplo, el código ISO, con lo cual nadie se va a equivocar. Porque igual resulta que a veces me pasa tecleando que cambio las letras, ¿no? Pues igual en vez de English, o igual lo pongo English en inglés, o lo pongo en alemán, con lo cual ya hay una C de más. Entonces, ese tipo de cuestiones de vocabularios que siguen esos principios FAIR nos pueden servir. Igualmente, de esto hay que preocuparse bastante poco, porque esto es algo que ya lo hacen las personas, los equipos que han desarrollado los repositorios, ¿de acuerdo? Este documento es bastante interesante, también un poquito antiguo ya, del 2018, pero la idea, por supuesto, es que lo obligatorio es que los datos sean FAIR. Esto es lo que nos piden obligatorio. A poder ser que estén abiertos. Y la idea es que esta intersección cada vez sea más grande. Pero lo que realmente están obligando o están solicitando los organismos financiadores o las políticas es precisamente esta parte, el Fair Data, no el Open Data. ¿De acuerdo? Cuanto más abierto posible, mucho mejor, para la ciencia, para nuestra visibilidad y para todo. Pero no es la obligación, no es el requisito. Y esta es pues otra de estas infografías así bonitas de la Comisión Europea, de tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, que los beneficiarios tienen el derecho de no ponerlos en abierto, lo único que se pide es que digan por qué, ¿vale? Y como se puede decir cualquier razón, que el objetivo de mi proyecto se vea comprometido, esa es una de las cuestiones en las que uno suele pensar, pues perfecto. Y pasa igual con las patentes. Uno no puede presentar nada en una conferencia si va a presentar una patente, porque la patente se pierde. ¿De acuerdo? El estudio previo de patentabilidad lo primero que hace es ver, ¿hay algo sobre este tema? Si hay algo ya, la patente queda denegada. Bueno, ni siquiera se acepta. Entonces, con los datos ocurre lo mismo. Y luego, la privacidad, lo que hablábamos antes, es que resulta que en mi proyecto tengo puesto que voy a eliminar los datos al cabo de 2 años. Pues es que si te has puesto que vas a eliminar los datos al cabo de 2 años, es que los tienes que eliminar. Y luego, pues eso, lo del objetivo del proyecto. Y en muchos países de Latinoamérica, esto empezó en Australia, los principios CARE o CREA, que son para la gobernanza de datos indígenas, que básicamente lo que quieren es proteger o hacer que los pueblos indígenas no se vean perjudicados por las investigaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en función de la investigación que estén desarrollando, en la solicitud, por ejemplo, se puede incluir, y queda muy bien, pues que además de considerar los principios FAIR, voy a considerar también los principios CARE
en la gestión de mis datos, por ejemplo. O sea, son cuestiones que a veces esas pequeñas cosas son las que nos dan el punto de diferencia para ganarnos una financiación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están explicados cuáles son el beneficio colectivo, la autoridad de control, responsabilidad y ética. Yo la verdad es que no he trabajado con los principios CARE, o sea, no he visto ningún proyecto en el que se incluyan, etcétera, pero me parece que es un punto muy interesante y muy importante. No sé si alguien había oído hablar del personal investigador aquí de ellos, pero teniendo en cuenta, además, que Costa Rica puede tener ciertas investigaciones que toquen pueblos indígenas, puede ser, a mí me parece que es interesante por lo menos saber que existen, ¿de acuerdo? Y luego los planes de gestión de datos, ya casi acabo, me he extendido un poquito más. Bueno, que no empecé a las 10, ¿no? Empecé a las 9, empecé un poquito más tarde, a las 9, o sea que, bueno, voy bien. Los planes de gestión de datos, básicamente, un plan de gestión de datos es un documento en el que uno dice qué va a hacer con los datos. Es decir, voy a generar datos, voy a reutilizar datos, si reutilizo datos, ¿bajo qué condiciones? Pues claro, si voy a utilizar unos datos que tienen una licencia de share alike, pues yo también tengo que tener eso en cuenta, ¿vale? Los datos que voy a generar, ¿cómo son? ¿Qué tamaño esperado hay? ¿En qué formatos los voy a generar? ¿Quién va a tener el control de los datos? Normalmente se trabaja con diferentes instituciones. Es decir, ¿cómo voy a almacenar y compartir los datos durante la investigación? Porque claro, tiene que haber cierta seguridad. No tengo muy claro cómo es en Costa Rica. En España, por ejemplo, no, es que tenemos un Google Drive y lo compartimos. Es que ni Dropbox ni Google Drive, o digamos, Dropbox y Google Drive, por ejemplo, tienen ciertos problemas o incompatibilidades con la Ley General de Protección, con el Reglamento de Protección de Datos que tenemos en España o en Europa. Entonces, hay que buscar o hay que ver si la forma, por ejemplo, algo muy típico es hacer encuestas. Cuando uno hace una encuesta, no sé aquí, la verdad, en España, por ejemplo, siempre hay un delegado de protección de datos en casi todas las instituciones, porque uno, por ejemplo, no se puede descargar un currículum de una persona y tenerlo en su equipo y ya está. Normalmente los currículos deberíamos verlos siempre en línea, luego se borran, no se pueden compartir. ¿Cómo se va a hacer toda esa gestión de, por ejemplo, hay otros aspectos de ética, por ejemplo, si se trabaja con animales o si se trabaja, cómo se va a gestionar, pasa por el comité de ética en la universidad o no, todo el tema de propiedad intelectual. Yo, por ejemplo, no soy experta en propiedad intelectual tampoco, o sea, yo no soy jurista y no soy experta en propiedad intelectual, pero estoy segura de que la universidad tiene alguien que es experto en propiedad intelectual. Y todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, tuve unas charlas, un curso con gente del CERCA, que es como el CSIC en Cataluña, y ellos insistían mucho, es que los datos no son propiedad del investigador, los datos son propiedad de la universidad. No sé exactamente cómo es aquí, pero estuve trabajando 3 años en la Universidad Técnica de Viena, igualmente, los datos son propiedad de la universidad. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Cuidado, no quiere decir que yo sea el autor de esa recopilación, que sea el autor de ese tratamiento de los datos, etcétera, pero todas son cuestiones que uno se tiene que plantear. Entonces, mi apunte de antes de hacer un plan de gestión de datos, tenemos que verle la parte positiva. A mí me parece que es muy interesante, sobre todo si trabajamos en grupo y la investigación se hace en grupo, tener claro antes de empezar cómo vamos a trabajar con esos datos. Porque pone de manifiesto, en realidad es como una previsión para que luego las cosas vayan mucho más fluidas. Una cosa muy importante en los datos FAIR es que el formato sea abierto. Por ejemplo, si yo tengo un documento de texto y ese documento de texto está en Word, no es abierto del todo, ¿vale? Es un formato bien, aceptado, pero no es el más recomendado. Simplemente con pasarlo a RTF ya estaríamos cumpliendo. ¿Por qué? ¿Cuánta gente no tiene Microsoft?
El que no tenga Microsoft va a tener problemas para... Entonces, ese tipo de cuestiones, si las sabemos al principio, por ejemplo, a mí siempre me llama mucho el tema de las imágenes, por ejemplo. Imaginaos que tenemos 10.000 imágenes y las capturamos todas en un formato que no es el formato recomendado. A la hora de publicar, para cumplir mejor con los principios FAIR, tendríamos que cambiar todas las imágenes de formato. Pues igual es interesante, si nos lo planteamos desde un principio, decir, bueno, pues como yo sé que este es el formato abierto, vamos a capturar las imágenes desde un principio en este formato. ¿Qué vamos a hacer? Nos está ahorrando tiempo al final. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea del plan de gestión de datos. Pensar en todo lo que tenemos que tener en cuenta para compartir anonimización, por ejemplo. Si yo tengo que anonimizar los resultados, por ejemplo, de una encuesta y lo que he utilizado son los municipios en forma de nombre, por ejemplo, en España es un caos, porque tenemos el gallego, el euskera, el catalán, el no sé qué. Si utilizo códigos postales es muy fácil de anonimizar, porque nuestro código postal tiene 5 cifras, le quito las 3 primeras, con las 2 primeras ya sé a qué provincia pertenecen. Sin embargo, si he puesto nombres, es imposible. ¿De acuerdo? Incluso de una misma provincia. Entonces, ese tipo de cuestiones, si las sabemos bien, las ponemos en el plan de gestión de datos, todos los participantes lo saben y tenemos una guía de trabajo. Por eso es un plan de gestión de datos. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es cierto que es algo que es cada vez más requerido por los organismos financiadores, pero a mí lo que me parece interesante es precisamente eso, enfocar el plan de gestión de datos como, vale, igual que hacemos una previsión de cuál va a ser el plan del proyecto, qué objetivos, cómo va a trabajar cualquiera, etcétera, vamos a ver también cómo vamos a recopilar los datos, quién va a tener acceso, cómo vamos a, por ejemplo, a denominar las carpetas, porque si no es archivo versión 1, versión 1.1, versión 2, versión 2. Tal, versión final bis, versión final definitiva. Eso nos ha pasado a todos, o nos pasa a todos, ¿de acuerdo? O luego dónde se guardan las cosas, todo ese tipo de cosas, o sea, cosas que todos sabemos y que en realidad nos va a tocar hacer durante el proyecto, son las que se incluyen en un plan de gestión de datos, ¿de acuerdo? Y lo que suelen pedir las convocatorias no es el plan de gestión de datos en sí, en la mayoría, igual en alguna la piden, pero normalmente suele ser la previsión de qué se va a hacer en el plan de gestión de datos. Es decir, pues vamos a hacer un plan de gestión de datos que recoja quién va a acceder a tal, es básicamente copiar los títulos de los apartados o de los epígrafos del plan de gestión de datos y ya con eso uno ha cumplido y está diciendo al organismo financiador que sé lo que es un plan de gestión de datos y lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, esto está sacado de la CEPAL, que tiene una página genial de gestión de datos. ¿Qué datos se van a incluir, crear o recopilar? ¿Quién será el responsable? Políticas que se van a aplicar a los datos, cómo se van a organizar las carpetas, nomenclatura, etcétera. Cómo se va a realizar la documentación de los datos durante la investigación. La administración de datos, cómo se van a proteger, qué copias de seguridad se van a hacer, etcétera, etcétera. Qué instalaciones y qué equipos van a requerirse, pues una previsión de tamaño, de servidores, de las copias de seguridad, dónde se van a hacer. Porque si no, nos pasa que estamos haciendo un trabajo y se nos olvida que tenemos que hacer una copia de seguridad. Entonces, pues por ejemplo, pues si hay personas de diferentes instituciones, pues lo ideal sería tener una copia de seguridad en diferentes instituciones o en una nube, o etcétera, etcétera. ¿Quién va a tener la propiedad y el acceso a los datos? Y luego cómo se van a conservar, cómo se van a preservar, dónde se van a publicar, etcétera, etcétera. El plan de gestión de datos no es más que eso. Y luego vamos a ver estos días, hay plantillas, hay herramientas que además nos van guiando con preguntas, con información y no es tan difícil. En realidad son formularios que hay que completar, no es más. Pero para mí lo más importante es saber qué es, porque rellenar un formulario sin saber por qué lo tengo que hacer ni para qué, a mí personalmente me resulta complicado. Sin embargo, si ya tengo la idea de lo que es el plan de gestión de datos, es como hacer un artículo. Todo el mundo sabe que un artículo tiene pues diferentes partes, no va a tener que hacer una metodología, va a tener que hacer un análisis, va a tener que hacer... Pues esto es más o menos lo mismo, ¿vale?
Este es de Science Europe, en forma de puntitos de numeración, pues la descripción o la colección de datos ya existentes, la calidad, el almacenamiento durante el proyecto, que esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta cuando uno investiga. Uno investiga y va guardando aquí, allá. Una parte de un equipo tiene una parte de los datos, el otro tiene otra parte de los datos y luego al final, oye, ¿cuántas veces ha pasado que igual tiene uno que subir algo a un repositorio, el artículo, y no tiene el manuscrito final? Yo no sé, pero yo creo que eso seguramente a por lo menos el 30% de los que estamos aquí le ha pasado alguna vez, que no tiene acceso al manuscrito final en Word del propio artículo que ha publicado. ¿Vale? Pues con los datos pasa un poco lo mismo y la idea es eso, es simplemente planificar cómo voy a trabajar con esos datos para luego que pues, no surjan este tipo de problemas. Y luego he puesto de Revion. Revion es la red de bibliotecas de las universidades españolas y tienen un grupo muy bueno de trabajo en repositorios y en acceso abierto y publican muchas infografías y esta es una de ellas, ¿vale? Serían los pasos para elaborar la gestión de datos. Incluso si, por ejemplo, la transparencia, la imagen se ve, la letra se ve pequeñita, como tienen el enlace, pueden descargarse el documento original, etcétera, etcétera. Y ya está.